Estamos acá en el Zoom, estamos un conjunto de panelistas para dar comienzo al segundo encuentro de un ciclo que pensamos en el marco de la discusión por la actualización del Plan Urbano Ambiental. Hace algunas semanas hicimos un primer encuentro donde discutimos el sistema de transporte público del área metropolitana de Buenos Aires, donde convocamos a los responsables de transporte de Rosario y de Mendoza y a un conjunto de compañeros que trabajan el tema del sistema de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy convocamos a profesionales y especialistas en otra materia, que nos parece una materia fundamental para empezar a discutir y pensar. En la oportunidad que nos abre la discusión del Plan Urbano Ambiental, nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de introducir nuevas temáticas, nuevos ejes de abordaje sobre la problemática metropolitana, y en este caso particular lo que queríamos trabajar es el tema de la gestión de las cuencas que atraviesan la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Hace un tiempo, en el marco de la campaña electoral por la jefatura de gobierno el año pasado, tomamos contacto con un grupo de profesionales, un grupo de colectivos, de arquitectos, urbanistas, ingenieros, que vienen elaborando el tema de la gestión de las cuencas, señalando que no hay una única forma de administrar las cuencas en las grandes ciudades. Nosotros nos acostumbramos a pensar las cuencas en su perspectiva más de infraestructura gris, es decir, el entubamiento de las cuencas, pero resulta que hay una corriente creciente a nivel global que está empezando a discutir ese paradigma del entubamiento. Hoy tenemos la participación de Lucía Cámpora, que es compañera mía de bloque, legisladora, una de las legisladoras más jóvenes de la legislatura de la ciudad, que además viene trabajando la temática ambiental con un conjunto grande de organizaciones de la sociedad civil, a la que vamos a pedir que haga una introducción al tema ambiental y cuál es la perspectiva con la que nosotros estamos entendiendo este tema, insisto, en el marco de la discusión del plano ambiental, que es el marco, valga la redundancia, de todas las discusiones en materia de planificación urbana. Sin plan urbano ambiental actualizado, discutir la ciudad es una suerte de quimera inútil. Así que para nosotros es una buena oportunidad y le vamos a pedir a Lucía que haga una introducción sobre por qué para nosotros es tan relevante la dimensión ambiental en esta discusión. Además, invitamos a Ignacio Florquín, que es licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje, es director de un estudio de arquitectura que se llama Bulla, y viene trabajando también en temas de planificación urbana y territorial, y a Demián Rothbard, que es arquitecto, urbanista, es director de planeamiento urbano de la Municipalidad de San Martín, es profesor del UNSAM, investigador del Centro de Investigación de Hábitat y Energía. La dinámica que le propusimos a Lucía, a Demián y a Ignacio, básicamente es la siguiente. Bueno, que Lucía haga una introducción sobre la importancia, la centralidad que para nosotros tiene lo ambiental en la discusión sobre el modelo de ciudad. Y a Demián y a Ignacio le pedimos que hagan en dos partes, primero una suerte de historización de cómo fue administrado, cómo fue tratado de domesticar el paisaje natural en la Ciudad de Buenos Aires y qué consecuencias sociales, económicas, urbanas, ambientales tuvo para eso. Y en una segunda parte nos gustaría que tanto Ignacio como Demián nos propongan algunos ejes de trabajo actuales sobre los cuales podríamos abordar la gestión de los arroyos. Lu, si estás por ahí, te cedo la palabra, así no nos extendemos en el tiempo. Una cosa importante, vamos a tratar de ser bastante estrictos con el tiempo para poder eventualmente habilitar algún intercambio posterior, y además porque nuestra legisladora tiene una actividad posterior, así que vamos a tratar de ser rígidos y estrictos con el tiempo. Bueno, Lu, te dejo. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerle a Manu por invitarme a esta actividad. Para mí es una alegría, no solamente tener oportunidades para intercambiar sobre este tema, sino además, humildemente, para escuchar a referencias como son Demián y Ignacio, así que la verdad es que es una buena oportunidad. Y ahí, como decía Manu, retomando un poco, en el marco de la campaña, nosotros recordaba mientras Manu hablaba, además de tomar contacto con distintos grupos, asumimos un compromiso ambiental que firmamos en el marco de la campaña y que creemos que, bueno, que en este contexto hacerle honor a ese compromiso también tiene que ver con recuperar esta agenda. Y como saben, en el marco de la discusión por la actualización
del Plan Urbano Ambiental, que es ese marco normativo genérico para toda la legislación urbanística en la ciudad. Entendemos que se abren puertas para incorporar estas discusiones, para generar los diálogos y para generar los intercambios vinculados con esa agenda ambiental que queremos empujar. Y cuando hablamos de la agenda ambiental, el abanico es muy amplio. Podemos pensar, primero, como caracterización política, ¿no? Que hay efectivamente un movimiento y un emergente en la ciudad de Buenos Aires que exige y nos exige que construyamos herramientas para generar políticas públicas, para tener una ciudad que se vincule de otra manera con el ambiente. Y ahí podríamos hablar de los espacios verdes, de la falta de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires, que está por debajo de esa cantidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Podríamos hablar también de lo que tiene que ver con el extractivismo urbano, ¿no? Y lo que pasó la semana pasada en la sesión con esa primera aprobación de la privatización, de la modificación de la normativa urbanística para que en la costanera, precisamente en Costa Salguero, se puedan construir edificios de hasta 10 pisos, y toda una reacción y un movimiento que, si bien no es la primera vez que en la Ciudad de Buenos Aires se discute privatización de tierras, sino que ya viene con una larga tradición el oficialismo en este sentido, yo creo que la semana pasada hubo un movimiento, además, que reaccionó en función de esto, ¿no? De la cuestión ambiental y de eso que podríamos denominar extractivismo, que los especialistas denominan extractivismo urbano, y que tiene que ver con discutir la agenda ambiental en la ciudad. Y podríamos hablar también de la contaminación, y podríamos hablar específicamente del riachuelo, porque realmente parte de lo que planteamos de la agenda ambiental tiene que ver con esto, ¿no? Con que en definitiva los que padecen las injusticias ambientales son los sectores más vulnerables, y por eso cuando pensamos en el riachuelo, pensamos en esos barrios del sur, por ejemplo en la Villa 21-24, que es el barrio que más padece las consecuencias de la profunda contaminación del riachuelo, y por eso hay todo un proceso de urbanización y de relocalización de esos vecinos y vecinas que está pendiente y que tiene que ver con la agenda ambiental. Y específicamente esto que nos convoca hoy, de pensar en una nueva forma de urbanidad en armonía con la naturaleza, y pensar un poco en cómo la ciudad se vinculó con sus canales y con sus ríos, y podríamos llamarle tabú que hay incluso para muchos porteños y porteñas, que me animo a decir que no tienen mucha noción de cuáles son los ríos que pasan por la ciudad de Buenos Aires, y de hecho quiero citar una cuenta que nosotros consultamos mucho, que es Arroyos Libres, que entre todas las cosas que plantea, una que hace es invitar a los porteños y porteñas a escuchar los ríos de la ciudad, y cómo suenan más fuerte en aquellos lugares en los que se los recondujo bruscamente. Bueno, hay toda una discusión en torno a esto que creo que tenemos que dar, y que empieza visibilizando todo esto que está debajo del cemento y de esa infraestructura gris con la que construimos nuestra ciudad. Así que bienvenida sea esta instancia. Para mí es una alegría y de verdad una instancia para aprender mucho, escucharlos y escucharlas, y creo que incorporar las herramientas técnicas de aquellos y aquellas que vienen estudiando estas cuestiones es fundamental para pensar buenas políticas públicas. Yo creo que en la discusión ambiental, como en muchas de las discusiones, la articulación con los campos de investigación y con la universidad pública y con todos los investigadores e investigadoras que desarrollan estas temáticas es fundamental para poder pensar buenas políticas públicas. Así que, dicho esto, y como dijo Manu, para no extenderme con los tiempos, lo último sí que agrego es que además estamos en una oportunidad que nos obliga a discutir las cuestiones en términos metropolitanos y a pensar en el AMBA. Entonces, bienvenido sea también lo vinculado con la infraestructura azul y verde, para darnos cuenta que tenemos que pensar políticas metropolitanas. Así que, sin más, agradezco de nuevo la invitación y cedo la palabra. Gracias, Lu. Bueno, refuerzo el planteo con la que Lu cerró su intervención, que tiene que ver con pensar la dimensión metropolitana, y asociado a eso, cómo vincularnos con el enorme activo científico que tiene nuestra ciudad, que hay que ponerlo al servicio de las discusiones de política pública, que francamente no ha sido la regla en la forma que el actual oficialismo diseñó sus políticas públicas. Así que para nosotros, vuelvo a decir, es un honor que tanto Demian como Ignacio nos acompañen. Ahora le damos la palabra a Ignacio. Sí, Ignacio, ¿no? Sí. Sí, Ignacio, para que nos hable un poco de cómo era el paisaje originario
y el paisaje artificial, cómo fueron conviviendo el paisaje originario y el paisaje artificial en nuestra ciudad. Ignacio. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Para ser breve, voy a compartir pantalla, armé una pequeña presentación en esto que Manu recién contaba y que también Lu introducía de alguna manera. Mi formación es desde la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje de la Universidad de Buenos Aires. Entonces van a ver que lo que les voy a contar brevemente hoy tiene que ver un poco con esta génesis interdisciplinaria que tiene la carrera de paisaje, que es una carrera muy joven, que tiene 30 años, que tiene que ver con mezclar un poco lo que es el mundo de las ciencias naturales con el mundo de las técnicas de proyecto y de urbanismo, ¿no? Y del diseño, por así decirlo. Entonces, en esa hibridación es en la cual nosotros trabajamos, investigamos y venimos desarrollando toda una serie de, digamos, de guerrillas y de investigaciones y de propuestas para la ciudad y para el territorio, sobre todo. La primera parte, como decía recién Manu bien, tiene que ver con definir primero esta terminología que nosotros definimos como una línea de investigación, que es el territorio líquido, ¿no? Que es definirnos, en definitiva, a los porteños como una civilización de ribera, ¿no? Y el territorio líquido es amplio, no solo implica Buenos Aires, no solo implica Lamba, sino que en un punto tiene que ver con la reflexión de qué tiene que ver el sistema de cuencas, sobre el cual nosotros montamos nuestro territorio, montamos nuestras ciudades, en definitiva todo un modelo productivo también que se fundó en nuestra nación. Pero lo primero que nos interesa abordar es entender de qué se trata cuando hablamos de ecosistema, ¿no? Y qué es la ecología, esa que de pronto apareció dentro de la agenda, esta ciencia clásica, pero que hoy ya se está modernizando, que tiene que ver con la relación que existe entre los seres vivos, digo, entre plantas y animales, y hoy también entre las personas, que en definitiva dan una resultante que es la cartografía que ven a la izquierda, que tiene que ver con las ecorregiones argentinas, estas provincias geográficas que a nosotros nos gusta siempre utilizar y que para nosotros son el mapa de ruta a la hora de entrar a pensar cualquier proyecto en cualquier lugar del país. Cuando pensamos cómo proyectar el espacio público en una villa en las afueras de Mendoza, es inevitable no pensar en qué ecorregión estamos y cómo funciona el paisaje determinado de ese lugar. Pero más allá de las ecorregiones, y ahora les voy a contar Buenos Aires puntualmente en qué ecorregión, en qué ecosistema está montado, nos interesa también el mapa, este esquema de la derecha, ¿no? Que tiene que ver con la Cuenca del Plata, o lo que en algún momento fue el territorio guaraní. Estas culturas precolombinas que estuvieron viviendo acá, bajo esta filosofía denominada como el tecoporá, ¿no? Esta cuestión de poder vivir sin dejar rastros y vivir de alguna forma acompañado con los flujos hídricos que no solo se componen de ríos, digo, tiene que ver con todo el sistema complejo que tiene que ver con el ciclo del agua, que después hablaremos un poquitito más, y que tiene que ver generalmente con entender cómo es que funciona el agua en toda la biosfera, en todo el ecosistema global. Digo, desde los arroyos, que son los que hoy vamos a tocar como tema central, pero también cómo esa agua infiltra, llega a las napas, llega a los acuíferos, que van a ver que es uno de los grandes temas de la agenda nacional que hoy deberíamos empezar a trabajar, que tiene que ver con el principal acuífero, que es el acuífero guaraní. Pero sobre todo nos interesa entender la cuenca porque eso es lo que modela de alguna forma también nuestras culturas. Nosotros decimos que la cultura es el paisaje, ¿no? Por ahí a diferencia de lo que pudo haber sido los 400 años de historia de Buenos Aires, en donde vino una cultura importada que se plantó sobre un paisaje que casi desconocía o ignoraba, entendemos que hoy es un buen momento para poder volver a repensar el ecosistema y esta matriz natural que es parte también de nuestra esencia de hoy como sociedad híbrida. Y cuando hablamos de Buenos Aires, y recién veíamos las ecorregiones, Buenos Aires está montada en el encuentro, digamos, de dos, si se quieren, dos biomas, dos ecosistemas. Uno tiene que ver con el pastizal pampeano, que no lo vamos a desarrollar mucho en esta ocasión, y tiene que ver con otro que tiene que ver con las islas y deltas del Paraná, este gran humedal que estuvo también muy en tema estas semanas por el tema de los incendios. Y entre medio de esos dos ecosistemas aparece lo que es el talar, ¿no? Que es el gran ecosistema, si se quiere, de Buenos Aires, que nosotros lo conocemos hacia el norte desarrollado, le llamamos el talar de Barranca, y se llama talar principalmente por el árbol el tala, que es un árbol endémico propio de este encuentro entre la pampa y el agua, entre estos dos mundos, y hacia el sur de La Plata, digamos, y hasta la bahía de San Borondón, lo que puede ser el talar de Albúfera, que es otro ecosistema también endémico, que tiene otra condición de relación entre lo seco y lo húmedo, que me parece que hoy es parte de los temas que tenemos que empezar a repensar sobre, no solo en Buenos Aires, sino en el territorio nacional y productivo, de cómo hemos pensado nuestras ciudades bajo una visión seca y que hoy deberíamos de alguna forma empezar a mojarla, a humedecerla un poco más. Pero cuando entramos en la ciudad de Buenos Aires, y no voy a entrar en el tema de las cuencas metropolitanas porque es un abordaje también súper complejo sobre este corte que recién veíamos didáctico, sobre los distintos paisajes que tenemos debajo de nuestra ciudad, los distintos ecotopos, como les llamamos, las manchas. En algún momento armamos este video, que en realidad es un GIF que está dando vueltas también por ahí, que lo que hace es empieza a cruzar un montón de capas, o sea,
Buenos Aires omitió su paisaje originario, omitió las dinámicas de un ecosistema. Todos sabemos que un paisaje en realidad es una foto del pasado, porque está en constante transformación y cambio, y esos flujos van llevando energía, van llevando ADN, genética. En definitiva, los paisajes están en transformación permanente, nomás que nosotros lo vemos en un momento muy acotado de nuestra vida. Intentamos ensayar cómo hubiese sido el paisaje originario de Buenos Aires antes de que llegue la cultura occidental aquí, y cómo lo podíamos hoy atravesar desde las diferentes modificaciones, ¿no? La primera antropización que sufre la ciudad y que es histórica es el relleno sobre los bajos para poder nivelar la ciudad, una ciudad que no es plana. Buenos Aires uno podría arreglarla a través de las cotas y a los niveles, y los que andamos en bicicleta o en skate, vamos a notar que hay toda una sensibilidad muscular que sucede en la ciudad. La ciudad de Buenos Aires no es plana. Y por otro lado ensayábamos cómo hubiesen sido también las manchas botánicas, o sea, cómo la botánica hubiese modelado este lugar, en donde tuviésemos montecitos, en donde tuviésemos pastizales, en donde bajos ribereños, en donde pedazos de humedales. En definitiva, esto hoy ha sido transformado, pero nos gustaba cruzarlo con la matriz de la ciudad, con la trama como hoy fue construida, una trama que pocas veces reconoce lo que puede haber sido la ciudad, ¿no? Y cuando hablamos de los rellenos, de esta cultura que Buenos Aires siempre tiene relleno, y que siempre hay... hablamos de esta idea de ganarle al río, ¿no? Esta cuestión que pasó durante fin siglo XIX y sobre todo el siglo XX, no solo el entubamiento, sino el relleno y la conquista del territorio húmedo. Nos detenemos en algunas fotos históricas, ¿no? Para entender también cómo nosotros hemos ido produciendo cultura sobre esa mirada de construir el seco, ¿no? Esta foto me gusta porque la publicó hace poco el Archivo General de la Nación, y a la derecha vemos lo que es el Parque 3 de Febrero, los bosques de Palermo, este territorio que habitó Rosas y que después proyectó Sarmiento y luego Táis, estos parques culturales de la ciudad de Buenos Aires, que hoy para nosotros son casi antiguos también, porque hablamos de naturaleza, y en definitiva la mayoría son especies exóticas de otros lugares, y hablamos de bosque, pero tampoco es un bosque el 3 de febrero, es un parque puramente artificial, compuesto por elementos naturales. Vemos también cómo se ha ido también antropizando esos bosques, y ahí vemos el Club Geva previo a su inauguración, con todo este paisajismo mucho más de Versalles, ¿no? Mucho más histórico y cultural. Pero me interesa detenernos un minutito hacia la izquierda, cuando vemos toda la parte, digamos, de lo que hoy es el Aeroparque, que todavía no había sido rellenada, pero que ya veíamos que todavía había una reminiscencia de algunos bajos, algunos bañados, digamos, algún ecotopo, algún ecotono que hablaba un poco de la mediación de que había con las dinámicas del Río de la Plata. Pero también cuando hablamos, digamos, de lo que es el paisaje, el espacio público y los paisajistas históricos, hablamos de Táis, porque Táis modeló la cultura de nuestra ciudad, las culturas de las calles, de los parques, no solo de Buenos Aires, sino de todo el país, incluso en Uruguay también. También hay otros paisajistas contemporáneos que empezaron a pensar cómo era la relación con nuestras cuencas, ¿no? Y en eso nos gusta detenernos en Benito Carrasco. Carrasco no era europeo, era argentino, era ingeniero agrónomo, pero en definitiva Carrasco piensa la costanera sur, que a mí me parece maravillosa, porque empieza de alguna manera, primero a pensar una costanera de uso público, una pieza en contrapunto, con una mirada portuaria, una mirada extractivista, si se quiere, una costanera para ser utilizada, y una costanera que reconocía de alguna forma las variaciones de la dinámica del Río de la Plata. Digo, todos sabemos que el Río de la Plata sufre inundaciones extraordinarias cada 15 años, que el delta es un gran humedal que absorbe incluso a veces durante meses toda esa agua y la retiene durante un plazo y luego la empieza a liberar de manera lenta, y cómo Carrasco de alguna forma piensa una pieza de espacio público dura, pero que empieza a reconocer esas dinámicas. Y ahí nos parece que es interesante cómo la cultura, cómo la sociedad empieza a aprovechárselo, se lo empieza a apropiar, y en definitiva pasa a ser parte, digamos, de la historia de todas esas familias y esa gente que iba a visitar ese lugar. Pero después hay otro hecho que ya es muy conocido y muy hablado, que tiene que ver con esto de vuelta de las culturas del relleno, que continúan siendo como un episodio cultural de cómo nosotros construimos suelo, a veces suelo vendible, a veces suelo de descarte, a veces basurales, que tiene que ver con el relleno de Costanera Sur, que digo, no es el único, hay muchos más, pero para mí lo que tiene interesante este relleno, no como operación, ni hablar en el momento en el que fue realizado, pero sí como potencia que tenemos, y que es que el paisaje tiene la posibilidad muchas veces de autorregenerarse. No autorregenerarse en un modelo originario, sino que a partir, digamos, de lo que se llaman las sucesiones ecológicas, las dinámicas sobre todo del viento y del agua, es que un suelo que lo podemos dejar, digamos, postdisturbio, digamos que puede ser un suelo rellenado, o mismo un suelo que fue bastardeado o incendiado, ese suelo tiene, y el ecosistema tiene la posibilidad de ir regenerándola.
Cuando se va regenerando ese ecosistema, como lo que pasa en Costanera Sur o en la Reserva Costanera Sur, es que no vuelve a su formato original. No es que Costanera Sur es un modelo igual a lo que fue Buenos Aires previo a la llegada de los españoles, sino que empieza a haber una cosa interesante, que es que empieza a ser un parche ecológico híbrido. Híbrido entre especies que son exóticas, que están en la ciudad, como vemos la palmera, la fénix de acá a la izquierda, o el paraíso que se asoma hacia la derecha, pero también de otras especies que vienen a partir de las inundaciones del río, a partir del viento, a partir de todas, digamos, las fuerzas que pueden ir propagando este paisaje. Con lo cual, yo creo que Costanera Sur, como ejemplo, podría ser uno de los futuros para Buenos Aires. Nosotros podemos de alguna forma renaturalizar o revegetar Buenos Aires, si se quiere incluso hablar del plan urbano o del plan el plan de edificación o el código de edificación de Buenos Aires, sin necesidad de tener que ir realmente a comprar plantas a un vivero. Digo, tenemos una bondad de clima, de humedad, de precipitaciones y de suelo, sobre todo, que permite en gran parte que el paisaje de Buenos Aires se vaya autorregenerando. Y se va autorregenerando, en definitiva, cuando nosotros dejamos de meterle inputs, de dejar de meterle como, digamos, subsidios energéticos, como podría llegar a ser en el espacio público el corte de césped, ¿no? Que es una de las cosas más tradicionales que tenemos, heredadas de la cultura europea de Versalles. Así que dejo como esta punta y cierro el episodio ecosistémico y cultural de Buenos Aires para darle paso a Demian para que nos invite con alguna de sus reflexiones. Gracias, Ignacio. Demian ahora va a hacer un panorama sobre el tema de las infraestructuras grises, que es como corregime después, Demian, si digo algo equivocado, pero es como el modo en que la ciudad quiso domesticar el paisaje, ¿no? Así que te dejamos para que nos hagas la historización de ese fenómeno. Buenísimo. Bueno, gracias a todos por la invitación. A ver, ahí estamos compartiendo. Sí, un poco en este primer bloque, la idea era hablar de cómo llegamos, ¿no?, digamos, a la ciudad actual, no solamente a la ciudad, digamos, autónoma, sino a la ciudad entendida como el área metropolitana o la región metropolitana. Ahora se puso de moda el término AMBA y está buenísimo, ¿no?, porque todos sabemos lo que es, digamos, la gran ciudad, porque en definitiva es un sistema, ¿no?, y funciona como una sola ciudad, más allá de los límites políticos y administrativos. Y en ese sentido, ahí estamos, sí, ¿no?, está bien esto. Digamos, esta primera imagen, bueno, da un poco cuenta de eso, de dos formas de mirar el territorio y dos formas de recortarlo, ¿no?, o de dibujarlo. Entonces, la imagen de la izquierda es la región metropolitana de Buenos Aires con la ciudad autónoma de Buenos Aires en el centro y los 40 municipios, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires que forman parte de esa región metropolitana. Entonces, si vemos la mancha, ¿no?, urbana, que es más o menos este blanco sobre verde, ¿no?, de la foto aérea, bueno, es una mancha única y continua, donde, digamos, no reconoce los límites administrativos, si bien están dibujados. Ahora, cuando vemos la imagen de la derecha, que es una imagen, bueno, parecida a una que mostró Ignacio hace un rato, lo que estamos viendo es la topografía, ¿no?, de la ciudad. Que si bien acá parece que hay montañas, ¿no?, son diferencias que no superan los aproximadamente 30 metros, ¿no?, de desnivel. Ahora, claro, al ver esta imagen, ¿no?, donde se ven entonces los ríos y arroyos que atraviesan la región metropolitana de Buenos Aires, empieza a aparecer un nuevo recorte, ¿no?, del territorio, que es el recorte de las cuencas. Entonces, digamos, con eje en los ríos o con eje en los arroyos, se puede delimitar, ¿no?, un espacio que es el área de influencia de ese río o ese cauce principal. Y en general lo que vemos es que al superponer, ¿no?, las cuencas hídricas con las divisiones administrativas, digamos, los municipios y la ciudad, son casi un negativo, ¿no? Entonces, en un caso los ejes son los ríos, y en el otro caso, o los ríos digo los arroyos, en el otro caso los ejes son en principio los viejos pueblos, ¿no?, las cabeceras de los distintos partidos, ¿no?, las viejas localidades, que después fueron creciendo y se fueron de alguna forma unificando. Digamos, como, si se quiere, ¿no?, como negativo es interesante para entender también cómo se ocupó
el espacio, ¿no? Entonces, en la ciudad y los municipios o los pueblos que fueron creciendo alrededor, bueno, empezaron a ocuparse en general desde las tierras más altas, ¿no? Que eran las más aptas para urbanizar, dejando los ejes de las cuencas, es decir, los arroyos, los ríos, como fondos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vemos, por ejemplo, los límites de los municipios, ¿no? Esto de acá corresponde con el río Reconquista, ¿no? Que ese es el fondo de municipios dentro de la provincia de Buenos Aires. O si vemos el río Matanza-Riachuelo también, digamos, es el fondo, ¿no? De la ciudad o de los municipios de la provincia. Si lo vemos desde el punto de vista administrativo, pero si lo vemos desde el punto de vista de la cuenca, en realidad es el centro, ¿no? Es el eje. Entonces, esto lo que nos lleva como primera conclusión es a que el tratamiento de una cuenca, ¿no? El tratamiento del agua y en definitiva, ¿no? de este aspecto del ambiente, es indefectiblemente interjurisdiccional. Digamos, hay muy pocas, ¿no? cuencas hídricas dentro de la región metropolitana que estén dentro de una sola jurisdicción o administración. La mayoría, la gran mayoría, son compartidas, ¿no? por más de un municipio o por la ciudad, ¿no? y algunos municipios. Entonces, no, primera, ¿no? si se quiere, idea, bueno, el tratamiento de las cuencas, digamos, lleva a lo interjurisdiccional, nos obliga a trabajar en conjunto entre distintas jurisdicciones, digamos, en horizontal y en vertical, ¿no? municipios con municipios, municipios con la provincia, provincia con ciudad, con la nación. Entonces, bueno, si vemos cómo era este territorio, o cómo eran estos ríos y arroyos, ¿no? Originalmente, esto es simplemente algo, digamos, como... esto es en particular sobre el Medrano, después en la segunda parte voy a hablar un poco más sobre el arroyo Medrano, que es el territorio en el que hicimos hace poco terminamos un proyecto de investigación, ¿no? Bueno, en este caso, claro, vemos la desembocadura, por ejemplo, del arroyo Medrano en el río de la Plata, o el cruce, ¿no? del arroyo Medrano cuando todavía tenía su cauce natural, que no estaba ni rectificado ni entubado. Entonces, bueno, el cruce con la incipiente General Paz, ¿no? es la obra de la avenida General Paz esto. Entonces, bueno, este era un poco el paisaje, ¿no? natural de estos arroyos, de estos ríos. Claro, lo que empezó a pasar cuando la ciudad avanzó, ¿no? Recién decíamos que la ciudad, o las ciudades, ¿no? que después se transforman en la gran región, empezaron a crecer desde tierras más altas, bueno, empezaron a avanzar y empezaron a acercarse cada vez más a estos arroyos, ¿no? a estos ríos, a estos arroyos. Entonces, claro, un territorio que era naturalmente inundado e inundable reiteradas veces o cíclicamente, y que era parte, digamos, del funcionamiento de estas cuencas, bueno, con la ciudad expandiéndose y creciendo sobre estos límites, empezó a generar un problema, digamos, para los habitantes, que básicamente, ¿no? es esto que estamos viendo acá, digamos, ¿no? Empezaron a haber inundaciones en partes de la ciudad que se fueron construyendo, digamos, en tierras bajas o cerca de los ríos. Acá, si se quiere, hay como una segunda, ¿no? consideración que podemos hacer, que es que en general, ¿no? las últimas tierras que se ocuparon, es decir, las tierras más bajas, más cerca de los arroyos o de los ríos, fueron ocupadas en general por los que no pudieron acceder, ¿no? a tierra, digamos, correctamente urbanizada, en un barrio formal, en un centro, ¿no? Entonces, en general, hay una asociación bastante clara entre zonas inundables de la ciudad, ¿no? y hábitat precario, pobreza, ¿no? barrios informales, que surge de esto, digamos, de la imposibilidad de acceder, ¿no? al suelo para muchos sectores de la sociedad. Entonces, bueno, hay una dimensión también, ¿no? que en todo caso la podemos charlar más adelante, ¿no? pero de justicia espacial y de justicia social, ¿no? que está asociada a la ocupación, ¿no? de la ciudad. Entonces, bueno, claro, frente a esta situación, donde empieza a haber barrios de la ciudad, ¿no? que empiezan a convivir con inundaciones periódicas, bueno, la solución que empieza a desarrollarse a principios del siglo XX, tiene que ver con lo que ya mencionaron, ¿no? un par de expositores, este abordaje de la infraestructura gris. Es decir, ¿no? pensar la naturaleza, digamos, casi es una mirada positivista, ¿no? Esta mirada, ¿no? del hombre dominando el medio, el hombre dominando a la naturaleza, ¿no? Y la capacidad de transformarla, ¿no? o de imponerle una forma, una morfología. Entonces,
claro, este abordaje, ¿no? Que podemos llamar más tradicional, o de infraestructura, o de ingeniería, ¿no? Gris, básicamente, ¿no? Lo que buscó fue, bueno, sobre todo entubar, ¿no? Los arroyos, los zanjones, al entubar muchas veces ensanchar, ¿no? Las secciones, entonces, bueno, darle un poco más de espacio al agua dentro de estos entubamientos. Y bueno, la ciudad, ¿no? Paulatinamente fue perdiendo este paisaje más natural y este paisaje, digamos, de agua, ¿no? Este paisaje húmedo. Entonces, dos ejemplos nada más, ¿no? Pero bueno, el arroyo Medrano, cerca de su desembocadura, en lo que ahora es la avenida Comodoro Rivadavia, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que en su momento era, bueno, una zona con un paseo costanero, con un muelle, ¿no? Para embarcaciones, que se transforma ahora simplemente en una avenida con estacionamiento, ¿no? O más aguas arriba, dentro también de la cuenca del Medrano, ¿no? Entonces, con esta imagen de cuando todavía estaba desentubado, con todo el folclore ese, ¿no? Del colectivo que se descarriló, pero digamos donde lo que se puede ver es el ancho, ¿no? Que había de espacio natural, básicamente, entre agua, ¿no? Y vegetación, digamos, se ve lo frondosa que es la vegetación, ¿no? de las márgenes del arroyo. Y la imagen actual, digamos, del mismo lugar, donde básicamente tenemos una avenida que en este caso, bueno, tiene un bulevar central, ¿no? Recuperó un poco de espacio verde. Pero bueno, esta transformación, digamos, este avance sobre el medio natural, en definitiva con una buena intención, si se quiere, que era, digamos, tratar de controlar, ¿no? Las inundaciones, tratar de controlar, digamos, las externalidades que se podían leer en ese momento como negativas, digamos, del medio natural. Bueno, digo, este abordaje, ¿no? Que pudo haber sido bien intencionado, con el paso del tiempo, con el crecimiento de la ciudad, con el aumento de la superficie impermeable, podríamos decir también con el cambio del régimen de lluvias, ¿no? Digamos, el cambio climático, con el incremento de los caudales que precipitan con las tormentas, incluso de la intensidad, ¿no? Entonces de golpe vemos que llueve más, pero además llueve más en menos tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2013, ¿no? La gran tormenta de 2013, que de hecho tuvo varios muertos en la región metropolitana, bueno, terminaron dando imágenes como esta, ¿no? Digamos, donde los ríos o los arroyos, por más que estaban tapados bajo las avenidas, surgieron por los sumideros, ¿no? Y recuperaron su espacio natural. Entonces, de alguna forma, bueno, lo que hizo la ingeniería tradicional, entubando o enterrando arroyos, fue, digamos, sacarlos de la vista, en algún caso tal vez darle un poco más de espacio en función de la sección, digamos, que se pudo construir. Podríamos agregar, por ejemplo, el capítulo de los grandes túneles, ¿no? Por ejemplo, el arroyo Maldonado. Entonces, esta gran obra, ¿no? Tan patrocinada, que consistió básicamente en dos túneles aliviadores, ¿no? Que fueron dos grandes túneles de hormigón, de más o menos 7 metros de diámetro, construidos por debajo del arroyo, pero bueno, que permitían, digamos, aumentar la sección, ¿no? La capacidad de conducir agua sin que genere inundación. Ahora digo, estas obras, digamos, lograron darle más espacio a los arroyos, pero, digamos, de ninguna forma revirtieron lo que es la planicie natural de inundación de estos arroyos, ¿no? Entonces, bueno, cuando llueve más de de la capacidad que tienen estos caños, estos tubos, bueno, pasa esto, digamos, el río vuelve, ¿no? a su espacio natural, digamos. Vuelve a ocupar su valle de inundación. Incluso, digamos, el Maldonado, con las obras terminadas, hace pocos años tuvo inundaciones, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de que no se inunda más el día que hice el túnel tampoco verificó, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, frente a esto, digamos, frente a esta situación y, bueno, a este tipo de abordaje de ingeniería más tradicional, empiezan a surgir en las últimas décadas una mirada, que es este título, ¿no? Que tenía la presentación, de infraestructura azul y verde, ¿no? Que va a trabajar con otras ideas o con otras miradas sobre el espacio, sobre la naturaleza y sobre qué hacer o cómo trabajar, ¿no? con el agua. Pero si les parece, bueno, dejamos para el segundo bloque, así seguimos con la dinámica, ¿no? Dale. A ver, yo para dar comienzo a la segunda parte de la charla, que tiene que ver con una mirada más prospectiva,
me quedo con dos comentarios, uno de Ignacio y uno de Demian. El de Ignacio es que Buenos Aires omitió su paisaje originario, y en esa omisión originaria ocurrió lo que planteó Demian, esta idea de que el desarrollo de la ciudad pensó a la naturaleza como un obstáculo a administrar o a taponar o a entubar, en este caso particular, que produjo las consecuencias urbanas, ambientales, que permiten asociar el concepto de justicia social o de injusticia social al concepto de justicia espacial o de injusticia espacial, que tiene que ver con la dignidad del hábitat en general. Entonces, nosotros habíamos pensado que en esta segunda parte estaba bueno poder encarar una mirada prospectiva de cómo revertir esa omisión originaria que planteó Ignacio respecto al paisaje originario, y cómo trabajar el concepto de justicia espacial asociado a un vivir ambientalmente más sustentable. Así que, Demian, no sé quién viene ahora, pero cualquiera de los dos que tome la palabra, avancemos hacia cosas más prospectivas. Veamos qué hacer a partir de esto. Ignacio, te doy la palabra a vos, Ignacio. Bueno, perfecto. Me encantó. Voy a hacer entonces voy a compartir de vuelta, y me gustó, Manu, el pie que me das, porque es interesante ver cómo nos pensamos de cara adelante, ¿no? Y de cara adelante en un territorio que ya fue desarrollado, que ya ha crecido, de que hay gente, ¿no? De alguna forma, lo que nos pasa muchas veces a nosotros es que entramos en crisis cuando hablamos con gente que está por ahí en algunos de los extremos, o que pretenden volver hacia un estado originario, ¿no? O los conservacionistas extremos, que es lo que pasa muchas veces en el Delta. Cuando uno quiere proteger el Delta y convertir todo el Delta del Paraná en un gran parque nacional, hay gente que está viviendo, hay gente que está habitada y que está arraigada ahí hace mucho tiempo. Entonces, de un poco el planteo me parece holístico y contemporáneo, tiene que ver con, primero, incorporar a las personas adentro del ecosistema. Esa es la primera noción clave. La idea de naturaleza, cuando hablamos de naturaleza, es una idea que nace en el siglo XVIII en Europa, en el movimiento romántico, ¿no? La naturaleza es aquello que está por allá, y la mirada antropocéntrica del hombre, del varón como centro de la escena, controlador, construye esa ficción. Yo voy a veranear al mar, y es una invención, es una ficción. Voy a veranear a la montaña, y el hombre de la ciudad es el que define esos paisajes. Entonces, esta mirada que proponemos, digamos, dejando el antropoceno de lado, integrando a las personas al ambiente dentro de un ecosistema mucho más complejo, tiene que ver con pensar cómo operamos, cómo lo pensamos de acá al futuro, ¿no? De cara adelante, ¿no? Y en la ciudad nos gusta como pensar estos dioramas, estas maquetitas que tienen que ver un poco con esta historia que Demian recién contaba, ¿no? Desde las cuencas originarias y cómo matamos los ríos, en definitiva, le sacamos todas las propiedades ecosistémicas de biodiversidad, de borde, de fuelle, de buffers, de zonas de ese tipo de resiliencia. Toda esa zona la matamos y la entubamos. O sea, ahí matás el río y lo convertís en un canal, lo canalizás y después lo entubás. O sea, doble asesinato. Pero de alguna forma todo el sistema hídrico, el ciclo del agua, sigue funcionando en la ciudad, sigue estando activo. Hay drenajes subsuperficiales que tienen que alimentar las napas, recargar los acuíferos. En definitiva, cuando aparece la inundación es casi una construcción también artificial de nosotros mismos. Digo, la inundación la inventó la cultura en Buenos Aires. Pero definitivamente cuando pensamos en el futuro decimos, ¿cómo podríamos inventar una nueva idea de naturaleza? ¿No? Esto de que Maristela Svampa me empezó a escribir en las primeras semanas de la pandemia, ¿no? Una nueva naturaleza que aparezca en la ciudad, que no tiene que ver con el paisaje originario, no tiene que ver con el paisaje cultural, sino que tiene que ver con una hibridación de las dos cosas en el campo que hoy podemos, ¿no? Y ahora les voy a contar 3 experiencias distintas, una del 2016, 2017 y 2018, hubieron 2 que fueron en el marco de los concursos públicos nacionales para el espacio público organizados por el gobierno de la ciudad. Creo que este fue también organizado por FADU. El primero que les voy a contar fue muy polémico y tuvo que ver con el concurso de lo que fue el Tiro Federal, hoy conocido como el Parque de Innovación. Presentamos una propuesta con una mirada de vuelta interdisciplinar y holística, donde estábamos trabajando un grupo de arquitectos que era Monobloc, Polo Jaimes, urbanista, Bulla, como diseñadores del paisaje, y Rodolfo Aradas, que Demian también lo conoce, como un ingeniero hidráulico ya con una mirada de vuelta, sentados todos en una misma mesa, compartiendo como todo el conocimiento de manera transversal y todos opinando en pos de un producto. El proyecto lo que pretendía era abrir parte de la cuenca del Arroyo White, en un lugar donde la cuenca del Arroyo White es la cuenca una de las más pequeñas de la ciudad,
y que en el lugar donde estaba ubicado podíamos ensayar, Buenos Aires tenía la posibilidad de ensayar la reapertura de uno de sus arroyos. Nosotros no queríamos abrir el arroyo y volverlo a su estado original, que era un cauce muy pequeño, sino que queríamos, y lo que proponíamos era construir una nueva infraestructura. Una infraestructura que, por un lado, aborde los problemas de la ciudad, que es que en ese lugar la ciudad se inunda, cerca de Libertador, cerca, digamos, de la zona de Camposalle se inunda, entonces, que sea una infraestructura que pueda bancar todo este excedente hídrico, que sea un humedal, es decir, que meta y que aloje toda esta agua durante un tiempo determinado y que permita la reinserción de la biodiversidad costera dentro de la ciudad de Buenos Aires, la flora y la fauna dentro del nuevo esquema de biodiversidad para la ciudad. Y por último, un dato importante, es que siempre, la cuestión urbana de Buenos Aires era, Buenos Aires da la espalda al río y muchas veces el río lo tenemos a 2 cuadras de nuestras casas, ¿no? O a 3. Entonces, en definitiva, era la posibilidad de poder abrir un nuevo parque, ensayar una nueva experiencia social, de tener un parque de que a veces inunda y a veces no, y que a veces lo podés caminar en un lugar que está seco y a veces ese lugar es agua. Entonces, esa temporalidad en el espacio nos parecía que era parte de empezar a construir una nueva cultura social de cara a la ciudad de Buenos Aires. El proyecto quedó finalista, la mitad del jurado quería darle el primer premio, y bueno, en ese momento el gobierno de la ciudad nos tiró a matar, y nos tiró a matar justamente poniendo en el jurado, solo para nuestro proyecto, al ingeniero hidráulico, que era el que había estado entubando y armando todo el sistema de entubamiento del Maldonado hace poquitos años. Pero para nosotros fue casi un tema de agenda, y esta idea de poder hacer ruido y hacer quilombo en esas mesas nos parecía que había sido fabuloso. Un año después, y casi con el mismo equipo, en este se suma Claudio Ferrari, proponíamos otro modelo ya para la ciudad. En este caso no era desentubar y construir una infraestructura en un arroyo, sino que teníamos que proponer un parque público donde era el antiguo parque de la ciudad, en torno a la Villa Olímpica. Un lugar que había sido un valle, el Valle del Riachuelo. El Valle del Riachuelo, en encuentro con el arroyo Sildañez. El arroyo Sildañez fue como utilizado por todo el matadero para, digamos, liberar todos los desechos industriales de la época, con lo cual está sumamente contaminado. El suelo de esa zona está totalmente contaminado, y es ahí también donde se instalaron un montón de modelos de distintas épocas, de proyectos sociales que muchos han fracasado. Entonces era un lugar totalmente degradado desde donde lo miremos, y acá lo que pretendíamos hacer era construir una especie de nueva naturaleza artificial, pero con propiedades ecosistémicas. Construíamos esta gran acequia circular, que es este anillo de agua que ven. Era un anillo de agua que se colectaba desde los edificios, o sea, era agua que no tocaba el suelo porque el suelo estaba contaminado. Y a partir de ese anillo de agua, que nosotros llamamos la máquina de agua, producíamos todo un ecosistema sano, que en un momento fantaseábamos que podíamos empezar a inyectarlo como suero al Sildañez, y del Sildañez después al Riachuelo, ¿no? Entonces empezamos a pensar de que los parques en la ciudad no solo podían ser lindos, no solo tenían la mirada subjetiva, antigua quizás, ¿no? de mirarlo y de lo pictórico, sino que podían empezar a ser máquinas ecosistémicas que produzcan. Y que produzcan biodiversidad, no solo para el parque, sino para el resto de la ciudad y para el resto del ecosistema, y que produzcan de alguna manera un nuevo ensayo también social, cultural, para un lugar de la ciudad sumamente degradado. Y la última propuesta, que ya no tiene que ver con desentubar un pedazo de un arroyo, no tiene que ver con construir una especie de nuevo arroyo, o de nuevo río, que también podría llegar a ser una posibilidad, tiene que ver con este proyecto de posgrado que hice también hace algunos años sobre la cuenca del Medrano, que entiendo que Demian nos lo va a contar un poco más después en las investigaciones y los proyectos que ellos desarrollaron, pero que tiene que ver con que muchas veces, si queremos empezar a trabajar sobre las cuencas, lo podemos hacer no estando sumamente en contacto con el río. Este era un proyecto que tocaba, esa imagen que ven es una maqueta, una axonométrica, lo que ven es General Paz, hacia abajo van a ver Tecnópolis, y hacia el otro lado ya ven Cava, ¿no? Esta cuestión que Demian contaba de que las cuencas muchas veces atraviesan los distritos, y cómo muchas veces la naturaleza o el ecosistema legitima algo que a veces las divisiones políticas o legales torpemente lo separan. En definitiva, lo que hacía era un nuevo parque montado de un montón de pozones. Estos pozos estaban conectados por unas infraestructuras enchufados a lo que es el entubamiento del Medrano, y funcionaban solidarios a la inundación. Es decir, cuando colapsaba la infraestructura que está cristalizada en un momento y que colapsa y revienta y se inunda la ciudad, lo que hacía esto era, permitía descomprimir en estos pozos, en estos parques temporales, en estos humedales temporales, que subían y bajaban el agua a través de toda esta topografía. Entonces, de alguna forma, nosotros hoy podemos estar pensando en que Buenos Aires tenga, como en otros lugares del país pasa, no sé, me acuerdo en Resistencia, plazas que sean plazas de agua. ¿Por qué tenemos que tener plazas de pasto y árboles, que es una cosa totalmente exótica para la ciudad de Buenos Aires? Y podríamos tener dentro de una cuenca una plaza que
albergue el excedente hídrico en algún momento, en que otros momentos se vacíe, se seque, y que de alguna forma eso forme parte de una dinámica social, cultural, como decía Manu, de justicia también social urbana. Bueno, gracias, ahí terminé. Genial, Nacho, espectacular las imágenes. Me quedé con ganas de ver más. Después mandanosla. Estuve medio canuto por el tiempo, pero prometo cuando quieran. Dale. Bueno, a ver, Demian, yo el trabajo que va a presentar Demian lo vi hace varios meses y quedé tan entusiasmado que incluso creo que lo quisimos incorporar en su momento al discurso de campaña. Así que, Demian, ahora compartámoslo en sociedad, que tiene que ver, entiendo que con la cuenca del Medrano. Así que nada, te doy la palabra, así vemos las imágenes. Bueno, buenísimo, gracias. A ver, comparto de nuevo. Sí, digamos, lo que vamos a ver engarza perfectamente con lo que venía mostrando, contando Ignacio recién, ¿no? Y sobre todo con esta idea de que es muy difícil renaturalizar, ¿no?, una cuenca urbana, sobre todo cuencas urbanas como las que tenemos nosotros, que son cuencas de llanura, ¿no?, donde los valles de inundación son muy anchos, ¿no?, necesitan mucho espacio. Entonces, un poco el abordaje para trabajar dentro de ciudades, ¿no?, ya construidas, bueno, no es tratar de volver a un pasado, ¿no?, que sería demoler media ciudad, sino reintroducir la naturaleza, pero bueno, usando mecanismos de la naturaleza, ¿no?, principios naturales, para trabajar, digamos, con las ciudades, ¿no?, vis a vis con el desarrollo de las ciudades, hacia un desarrollo más armónico. Entonces, digamos, recién planteaba, bueno, este abordaje tradicional de ingeniería o de infraestructura gris, ¿no?, basada en, digamos, en el uso de materiales más bien duros, ¿no?, sin vida, y tratando de reconducir la naturaleza, digamos, siguiendo otros caminos o con otras formas. Bueno, un poco la idea de infraestructura azul y verde, que como les decía, empieza a hablarse más como categoría, ¿no?, en los últimos tal vez 20 años, bueno, tiene que ver en esto, en pensar, ¿no?, en la capacidad que tiene el espacio verde y también el espacio, el agua, ¿no?, por eso verde y azul o azul y verde. Entonces, el espacio verde y el espacio acuático, ¿no?, de generar beneficios ambientales, y también resolver, ¿no?, lo que son problemas en los que nos metimos al construir sobre el ambiente, pero además, ¿no?, de generar calidad de vida, digamos, de mejorar la calidad de vida, que es algo que la ingeniería tradicional, digamos, en general no consigue. Digamos, si entúo un arroyo, si hago un túnel cada vez más ancho para contener el agua, ¿no?, que pasa por ese río, que podría desbordar en caso de una gran tormenta, voy a estar protegiendo, ¿no?, a una parte de la ciudad de la inundación. Entonces, check. Ahora, no genero más que eso, ¿no? Me pierdo toda la calidad, ¿no?, y todos los beneficios ambientales que me generaban tanto el espacio verde, ¿no?, como mismo el agua, y lo que también habló un poco Ignacio recién, ¿no? Entonces, bueno, este abordaje, ¿no?, de empezar a trabajar en general la infraestructura azul y verde se enmarca dentro de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no?, como una categoría más amplia. Bueno, busca, ¿no?, retomar algunos principios naturales para resolver problemas de ingeniería. Digamos, sigue siendo ingeniería en cuanto a que se sigue trabajando con los mismos, ¿no?, parámetros, digamos. Hay caudales, hay volúmenes de agua a mover, hay velocidades, ¿no?, hay diferencias de presión pendientes. Entonces, como paso muy rápidamente, pero digamos, algunas imágenes, ¿no?, de proyectos existentes o ideas de proyecto en otros lugares del mundo donde hay un poco más de desarrollo. Entonces, por ejemplo, esto de arriba, perdón, debería estar compartiendo, no, presentando, ¿no? Sí. Esto que vemos arriba es una plaza en Rotterdam que tiene una parte verde, una parte seca. Ahora la parte seca está hundida, es una cancha de fútbol. Entonces lo que hace es, cuando hay lluvias muy fuertes, bueno, retiene agua, ¿no?, contiene agua y permite, digamos, aliviar, ¿no?, el sistema pluvial de la ciudad. Algo parecido abajo, que es un proyecto para Copenhague, ¿no?, donde también, digamos, esa imagen se ve
un espacio que es como un espejo de agua, pero que en realidad por debajo tiene un espacio, ¿no? Que es superficie útil cuando no está inundado. O, por ejemplo, este parque cerca de Sheffield, en Inglaterra, que también es un parque inundable, ¿no? Está a la vera de un río. Entonces, bueno, digamos, está diseñado, está pensado para que el día que el agua tiene que subir para contener la expansión, ¿no? del río, y que se inunde el parque y no la ciudad, pueda suceder sin, digamos, sin arruinar o sin dañar el equipamiento del parque, y después la mayoría del año, ¿no? Está seco y se puede usar de otra forma. O esto de acá abajo, que es una escala mucho más pequeña, ¿no? Que son unas veredas que tienen unos jardines de lluvia, pero que lo que hacen es, por ejemplo, recibir el agua, ¿no? Que sale, digamos, que las manzanas tiran hacia la vereda cuando llueve, y por un lado, bueno, utilizarla para mantener una vegetación, pero además filtrarla, ¿no? Y devolverla a la red pluvial, ¿no? Con menores niveles de contaminación. Entonces, digamos, es usar también, ¿no? Bueno, vegetación con capacidad de fitorremediación, ¿no? Con capacidad de mejorar la calidad, en este caso, del agua, pero también se puede usar, por ejemplo, para mejorar la calidad del aire. Y esto tal vez que es como el proyecto más conocido, ¿no? Ya entrando a ríos o arroyos. Esto de la derecha, ¿no? Es Chongchong en Seúl, que básicamente era un río que estaba entubado y sobre el que habían construido una autopista, ¿no? Entonces, bueno, hace unos años, más o menos 15 años, se decidió, bueno, desarmar la autopista, ¿no? Digamos, tomaron la decisión de que no hacía falta autopista y que la red de transporte público podía suplir ese flujo o esa demanda, y restituir, digamos, el río, ¿no? Entonces la imagen está de por acá, la de más a la derecha, digamos, es el río restaurado, ¿no? Que, como decíamos antes, digamos, no es el río en su estado previo, digamos, cuando era un espacio natural, sino que es un río que, bueno, más urbanizado, ¿no? Tiene bordes más duros, pero que tiene un montón de funciones ambientales naturales, digamos, que benefician a la ciudad. Y esto de la izquierda, que es un proyecto que es similar para el río Piedad, en la Ciudad de México, que está en instancia de proyecto, ¿no? Pero bueno, que plantea algo parecido, digamos, ¿no? Recuperar un cauce entubado, ¿no? Y devolverse a la ciudad como un espacio de amenidad, un espacio público, ¿no? Un espacio útil para los ciudadanos. Y acá, digamos, muy rápidamente, digamos, estas imágenes es ¿no? Lo que pasó con la pandemia, ¿no? Digamos, cuando se paró el mundo, porque empezaron las cuarentenas en el mundo. Bueno, tenemos una imagen que es de China, ¿no? Donde se ve la contaminación en el aire, ¿no? Entonces, cómo, digamos, al parar todo por la cuarentena, bueno, de golpe desapareció la contaminación en el aire. Lo mismo pasó en Buenos Aires, digamos, ¿no? A partir del 20 de marzo, cuando empezamos la cuarentena súper estricta, bueno, digamos, se disipó casi completamente, ¿no? La concentración de dióxido de nitrógeno que había, ¿no? En el aire de la ciudad. La de abajo, bueno, obviamente era un meme, ¿no? Los delfines del riachuelo. Pero aún así, digo, en el riachuelo también mejoró muchísimo la calidad del agua, ¿no? Cuando digamos, con la cuarentena. Incluso hay videos, ¿no? De las tortugas y carúmenes de peces nadando en el riachuelo. Entonces, básicamente esto es para tener la idea, ¿no? Dos ideas. Por un lado, la resiliencia, ¿no? Que tiene el medio natural. Entonces, esta capacidad, como decía Ignacio hace un rato, digamos, si se rasca un poquito, ¿no? En el asfalto, digamos, sigue estando la naturaleza abajo, o lo que quedó de ella. Entonces, la posibilidad, bueno, de restaurar algunos sistemas naturales, tal vez parcialmente dentro de las ciudades. Y una segunda cuestión, digamos, que surge de esto es que, de alguna forma, bueno, todo esto que sucedió por la pandemia y por la cuarentena, puso en la agenda pública, ¿no? el ambiente, digamos, esto que costaba tanto tal vez discutir, porque siempre quedaba como relegado, ¿no? Frente a otras cuestiones que son prioritarias, que tienen que ver sobre todo con con el ingreso, ¿no? Con la pobreza, con el acceso a la vivienda, digamos, con cuestiones que se podrían pensar como de justicia social, ¿no? Techo, tierra, trabajo. De alguna forma, ¿no? Bueno, dejaban relegado en la agenda estas otras cuestiones ambientales. Pero me parece que, bueno, estamos en un buen momento, ¿no? para hablar de esto y para retomarlo, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de justicia ambiental también, ¿no? O de justicia espacial, digamos, sería interesante sumarla al debate público y a la agenda de discusión. Bueno, entonces el proyecto sobre el Medrano, que anticipaba Manu,
Es un proyecto de investigación que hicimos en los últimos 2 años con un equipo bastante grande y bastante transdisciplinario, ¿no? Coordinado por Daniel Kosak, donde participábamos, había arquitectos, urbanistas, ingenieros hidráulicos, economistas, geógrafos, urbanistas, digamos, fue como un equipo bastante interesante, donde lo que nos proponíamos era esto, ¿no? Que dice el título, digamos, la posibilidad de implementar infraestructura azul y verde, en el caso de estudio, que era la cuenca del Arroyo Medrano, y a través de mecanismos de recuperación de valorización del suelo. Digamos, combinábamos dos aspectos, ¿no? La mirada sobre la infraestructura azul y verde y la posibilidad de implementarla en la ciudad, y también la idea de que, bueno, este tipo de obras, ¿no? Valorizan el suelo. Entonces, así como la infraestructura gris, digamos, si logra que deje de inundarse un barrio, hace que aumente el valor, ¿no? Inmobiliario de ese barrio, esta infraestructura, ¿no? Era nuestra hipótesis, es lo que demostramos en este proyecto, valoriza aún más, ¿no? Entonces, bueno, lo que permitía era 2 cosas. Por un lado, pensar en la posibilidad de recuperar parte de esa valorización extra, ¿no? Que se genera para financiar, ¿no? Las intervenciones, incluso, ¿no? para hacer política urbana, política pública, sobre todo, bueno, para los sectores más carenciados dentro de la misma cuenca. Entonces, bueno, trabajamos en realidad como con 3 escenarios, ¿no? Lo que nos interesaba era comparar digamos, un proyecto clásico de ingeniería gris, si se quiere, que serían las 3 imágenes de arriba, ¿no? Donde se construye un túnel profundo, ¿no? O sea, bajo el entubamiento se construye un segundo túnel profundo, parecido, digamos, a la tecnología empleada para el Maldonado, ¿no? O sea, esta obra con una gran tuneladora que hace 1 o 2 túneles de más o menos 7 metros de diámetro, que era un poco, bueno, un proyecto que había elaborado, ¿no? El Comité de Cuenca del Arroyo Medrano. Y a ese escenario, digamos, le contraponíamos o lo medíamos contra otros 2 escenarios, ¿no? Un escenario entonces 2, donde se trabajaba sobre medidas de infraestructura azul y verde, entonces si ven estas como cortes, digamos, el arroyo vuelve a estar en la superficie, ¿no? Desaparece el entubamiento y se recupera el cauce del arroyo. También con una pequeña obra de infraestructura gris, digamos, con un entubamiento pero mucho más chico y, digamos, mucho menos costoso. Y un tercer escenario donde combinábamos ambas opciones, ¿no? Digamos, el gran entubamiento con el gran túnel aliviador subterráneo con el desentubamiento, ¿no? del túnel de superficie. Esto también, digamos, pensando en términos más concretos, digamos, ¿no? Digamos, si se hace la obra esta tradicional, de hacer el gran túnel subterráneo, incluso en ese caso sería posible hacer el desentubamiento, por ejemplo, y trabajar sobre la superficie. Digamos, eso mejoraría más, ¿no? Todos los indicadores o la performance de esta cuenca y generaría, ¿no? mejores condiciones de habitabilidad. Entonces vuelvo un segundo a esta imagen, simplemente para ver lo siguiente, digamos, ¿no? Entonces acá aparece el eje principal del Arroyo Medrano, bueno, dentro de esta hipótesis, ¿no? de desentubamiento. Aparecen dentro entonces algunos parques y plazas, como Saavedra, Sarmiento, en Tecnópolis, ¿no? El Golf Mitre, del lado de San Martín. Aparecen, ¿no? unos reservorios, ¿no? Digamos, ahora hay uno existente dentro del Parque Sarmiento, pero bueno, se escalaba esto a una cantidad un volumen, una cantidad de metros cúbicos, que para el segundo y tercer escenario permitía, ¿no? reemplazar casi en su totalidad, digamos, la necesidad de este túnel subterráneo, ¿no? Digamos, la posibilidad de contener ese agua, en vez de expulsarla de la ciudad rápidamente por un túnel, ¿no? Subterráneo, bueno, de contenerla temporalmente en estos reservorios. Y por último, bueno, la posibilidad, ¿no? de aumentar la superficie verde en la ciudad, digamos, reforestando algunos parques existentes y creando intervenciones de distintas escalas, ¿no? Por ejemplo, esto de acá mostraba todas las calles donde se podían hacer pequeñas intervenciones de infraestructura verde o azul y verde, digamos, trabajando sobre las veredas, con vegetación, con filtros, ¿no? dentro de la vereda, aumentando la masa, ¿no? arbórea en toda la cuenca, que eso retiene agua y entonces ayuda a que haya menos agua que va a parar digamos, al sistema pluvial.
Acá abajo, bueno, la imagen de abajo muestra, por ejemplo, ¿no? Cómo podría ser Tecnópolis o el Parque Sarmiento, digamos, si permite en algunos lugares, ¿no? Estas inundaciones temporales, ¿no? Ignacio había mostrado, ¿no? Como una imagen parecida. Y bueno, entonces básicamente para ir como cerrando con este capítulo, bueno, esto trabajamos en conjunto con una cátedra de proyecto urbano de la FAU, de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Entonces, bueno, probaron también, por ejemplo, ¿no? Cómo podía ser espacialmente este proyecto, digamos, cómo puede ser, digamos, este río, ¿no? Restituido, este río, digamos, de golpe sobre la superficie de la ciudad, cómo podría ser esa relación, ¿no? con la construcción y con la ciudad construida, y cómo podría ser entonces también, bueno, la salida, digamos, de este arroyo al río y recuperar todo ese espacio costero, digamos, como espacio público, ¿no? Como parque. Entonces, bueno, acá en estas imágenes del costado se ve un poco cómo pueden ser esos parques con capacidad de inundarse, con caminos elevados, ¿no? Pero permitiendo convivir con el agua. Entonces, bueno, un poco lo que este proyecto, ¿no? mostraba era, digamos, la posibilidad de tener un abordaje alternativo al de hacer estos grandes túneles, ¿no? Aliviadores, la posibilidad de que esa alternativa, digamos, tenga un costo incluso menor, ¿no? de construcción o de producción que los grandes túneles aliviadores, la capacidad de esta alternativa de generar mayor valorización en la ciudad, lo que permitiría, ¿no? financiar obras o financiar, digamos, espacio público, digamos, financiar cosas que la ciudad tiene que resolver. Controlar las inundaciones, digamos, ofrecer el mismo nivel de protección, ¿no? frente a las inundaciones. Y por último, además mejorar la calidad del agua, ¿no? que se vierte sobre el Río de la Plata. Digamos, todos estos sistemas de vegetación, que funcionan como filtros naturales, ¿no? permitiría reducir también la cantidad de contaminación, ¿no? que se produjo en la ciudad y que va a llegar, en definitiva, al Río de la Plata. Bueno, dejo acá, en todo caso después podemos ir volviendo sobre una de estas imágenes si quieren. Gracias, Demian. A ver, gracias a los dos. Yo me surgía mientras veía las imágenes, ¿no? de tanto lo de Ignacio, los trabajos de Ignacio, del estudio de Ignacio y los trabajos más académicos de Demian. Qué buena oportunidad, ¿no? Que nos da, diría, dos situaciones que son complementarias para conformar el sentido de oportunidad que quiero transmitir. Primero la pandemia, ¿no? La idea de que el espacio público verde de calidad es medular para la vida en una ciudad. Y después la situación que describió Lucía respecto del tratamiento express del proyecto de privatización y construcción sobre la costa del río. Y veía las imágenes que ustedes nos mostraban y pensaba qué potencia que tienen las imágenes a veces para transmitir un mensaje político. Y quiero con esto darle el pie para que Lucía cierre y eventualmente intercambie con ustedes, es qué necesarias a veces son las imágenes para transmitir una idea de ciudad de forma mucho más contundente a veces que los propios argumentos políticos, porque nosotros tenemos la deformación de querer tener razón sobre la base de argumentos racionales, y probablemente si lo que ustedes contaran, lo hubieran contado sin tanta imagen, tendría mucha menos pregnancia. Entonces, me parece, primero hay una enorme oportunidad para discutir estos temas, porque la pandemia puso en el centro de la escena la necesidad de vincularnos con la naturaleza de otra forma, pero también hay una oportunidad política de entender que hay veces que no solo hay que tener razón, sino hay que poder mostrar que uno tiene razón, y para mostrar que uno tiene razón tiene que mostrar por qué la ciudad que uno imagina es mejor que la ciudad que gobierna y que nos propone el oficialismo. Yo creo que lo ambiental es una enorme oportunidad para nosotros como fuerza política, para contar que hay una forma alternativa de pensar y de vivir la ciudad. Yo les quiero agradecer a los dos, y le dejo la palabra a Lu, que viene trabajando estos temas y aparte tiene especial agenda en la cuestión y se ha vinculado en los últimos meses con organizaciones de la sociedad civil que trabajan esto y otros temas, para que intercambie con ustedes o para que, si vos consideran, Lu, cerrar y liberarlos. Bueno, muchas gracias. No, yo me quedaría escuchándolos en realidad un rato más, no, digamos, me surgen algunas cosas, pero al lado de lo que sería seguir escuchándolos, me dan ganas de llamarme a silencio, así que, no, la verdad es que recontra interesante,
coincido totalmente con lo que decía Manu de la potencia de las imágenes y un poco con, no quiero sonar naif, pero con animarse a soñar también y a dejar testimonio que en algún momento acá discutíamos con mi compañero viendo las imágenes cuando por ahí uno podría pensar que esto puede ser posible y bueno, hay que empezar a construirlo, digamos. Y hoy se abre una puerta para discutir estas cosas y las estamos pudiendo discutir porque hay compañeros, compañeras, especialistas que lo vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Entonces, digamos, es el camino que vamos construyendo. Y creo además que el contexto de pandemia, que digamos tan duro es, y por supuesto que digamos, de ninguna manera podríamos hablar de esta situación en términos de, bueno, algún beneficio, pero sí en términos de oportunidad, como decía Manu, para abrir ciertas discusiones. No me acuerdo si Demiano o Ignacio hablaban de, bueno, que esto de alguna manera abrió paso a una agenda que quizás por otra más urgente no estaba tan sobre la mesa, pero a mí lo que me parece es que en realidad esta situación nos demuestra que forma parte de la misma agenda en algún punto, digamos. Cuando hablamos de justicia espacial tiene que ver con esto precisamente también, con esas situaciones de profunda desigualdad que se ven atravesadas por esta cuestión de la justicia espacial. Y creo que hay una parte, y acá nos toca en gran medida, a Manu nos hablo desde quienes elegimos hacer política, bueno, creo que todos de alguna manera lo hacemos, pero sí de hacernos cargo de que no podemos permitir que una vez que haya pasado la pandemia esto deje de ser una agenda y quede un poco atrás, digamos. Parte de las discusiones que nos trae este contexto tienen que ver con precisamente profundizar o dar discusiones que no tenemos que dejar de dar después de que esto haya pasado. Y ahí me parece que hay un desafío importante, así como discutimos el impuesto, bueno, el aporte a las grandes fortunas, porque este contexto visibiliza que hay que hacerlo. Bueno, cuando termine esta situación no nos olvidemos que ahora nos estamos dando cuenta que hay una situación de profunda desigualdad en la distribución de riquezas. Bueno, creo que ahí desde la política hay una tarea de la que hay que hacerse cargo. Y en relación con todo esto, bueno, recontra interesante. Nosotros esta semana, el martes, estuvimos en una instancia, en una reunión de trabajo con un colectivo de investigadores especialistas que se llama La Mesa por el Arbolado Porteño, y había algo que en algún punto, así como acá hicimos y vimos y aprendimos parte de la historia de nuestra ciudad en términos de las cuencas, en esa oportunidad lo hicimos en términos de la flora y un poco los mismos mapas y digamos, con los trazos verdes que tenía, y bueno, ver qué de eso, como decían, se puede recuperar. Así que, no sé, yo preguntas tengo un montón, me gustaría seguir profundizando en las propuestas, en las ideas concretas. Veíamos lo de la Comuna 8, que estuvimos hace poco recorriendo el barrio olímpico, y veíamos todo ese parque y todo lo que se podría hacer. Así que bueno, creo que hay que seguir trabajando y seguir encontrándonos. Así que gracias Manu por la invitación y gracias a ambos. Bueno, gracias Lu. A ver, yo los comprometo tanto a Nacho como a Demian y a vos Lu, en algún momento para hacer una gran mesa de colectivos que están trabajando la temática ambiental desde sus diferentes puntos de vista. Bueno, Lu recién contaba lo del arbolado, ustedes con las infraestructuras grises, verdes, azules, etc. Me parece que hay que darse una agenda de trabajo. Lo que decía Lu recién es, no hay que dejar que pase el tema como suele ocurrir lamentablemente en la discusión pública. Me parece que nosotros tenemos que entender que no es solo una dimensión estética lo que estamos planteando acá, sino que tiene que ver con el modo que vivimos la ciudad, el modo que nos relacionamos con la naturaleza, y yo creo que ya es hora de revertir esto que planteaba Nacho de la omisión de nuestro paisaje y dejar de pensar a la naturaleza como un obstáculo, sino como una oportunidad para vivir mejor en Buenos Aires y en el resto de las ciudades. Así que nada, comprometerlos a seguir laburándolo juntos, convocarlos a todas las instancias que nosotros podamos generar de intercambio con especialistas, con militantes de la cuestión ambiental, con colectivos, con los jóvenes, etcétera, para poder poner bien en alto el tema ambiental en la agenda de discusión política, de cara a la actualización del plano ambiental, pero fundamentalmente de cara a poder convencer de que nosotros tenemos una mirada y una perspectiva alternativa a la ciudad que es mejor que la que actualmente gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Así que muchas gracias, los liberamos. Gracias Luce, que tenés una actividad ahora. Pasanos el chivo, así te seguimos.
Y Nacho y Demian, hasta la próxima. Pasá el chivo, Lu. Bueno, tenemos un vivo ahora con los compañeras militantes de la Universidad de La Plata, con una discusión con militancia estudiantil, así que por Instagram nos pueden seguir para hablar de militancia y organización política. Muy bien. Bueno, gracias. Hasta luego.